Saludos queridos espectadores, mi nombre es Crisneli Estrella y el día de hoy les estaré presentando un manual elaborado por esta servidora que se titula Manual para una buena redacción. En el contenido del mismo podemos ver una hoja de presentación plasmado, el concepto de buena escritura, marcadores exclusivos, signo de puntuación, tipos de oraciones y su estructura, sujeto y predicado, composiciones o estructuras de los párrafos, procesos de la escritura y el formato que debe de llevar un texto. En la presentación dice que el siguiente manual trata de dar unas técnicas y estrategias para una buena escritura y algunos datos importantes que pueden servir para la misma. Aquí, en este manual, se verán plasmados los temas antes mencionados, que son el concepto de buena escritura, marcadores discursivos, signo de puntuación, tipo de oraciones y su estructura, sujeto y predicado, composiciones o estructura de los párrafos, procesos de la escritura y el formato que deben de llevar los textos. Una buena escritura es aquella que se planea, organiza e investiga con el fin de que el autor conozca más sobre el tema, también para que él mismo amplíe su vocabulario y evite redundar tanto, abusar de gerundio, abusar de algunas palabras, de algunos conectores. Vemos que los marcadores discursivos son esos conectores que cada uno tiene una función. Hay unos que son ordenadores que son utilizados para darle inicio, introducción, continuidad y un cierre. Entre esto vemos ahí unos ejemplos que son a continuación, después, luego, por último. También tenemos los comentadores o de comentarios que sirven para que los autores puedan agregar su opinión propia. Es como dándole la introducción al comentario del autor. De igual manera están los conectores que buscan unir las ideas para que no se vean una suelta por aquí y otra por allá. Estos pueden ser aditivos, consecutivos, contraargumentativos. ¿Cómo son los aditivos? Además, los consecutivos entonces y los contraargumentativos, que como dice su nombre, son para contrarrestar, sin embargo, entre otros. Los reformuladores, que son como para retractarse. Y se dividen en explicativos, rectificativos, hay unos que son para explicar cómo es decir, ya que otros son para rectificarse, otro para distanciamiento y otro para recapitular. Aquí muestro algunos ejemplos que, como dije anteriormente, el explicativo, es decir, el rectificativo más bien, el de distanciamiento de todas formas, y los que son para recapitular, recapitulativos, en conclusión, en fin, entre otros. Los argumentativos, estos sustentan el argumento. Por ejemplo, aquí vemos un ejemplo. En vista de ello, dicho esto, son dos conectores. En vista de ello, dicho esto, aquí tenemos también que no se puede quedar los de digresión. Los de digresión son como cuando se abre el paréntesis. O sea, dan paso como a la apertura de un paréntesis. Dice, dan paso a comentarios sobre el tema tratado en el momento. Por ejemplo,
Por cierto, a propósito, dicho sea de paso, por ejemplo, en una conversación están hablando de las fiestas navideñas. A propósito de eso, me comentaban que para el jengibre se hace falta esto, esto y aquello. Se está hablando del mismo tema en el momento, pero se está abriendo un paréntesis porque esa conversación no estaba. Aquí tenemos los signos de puntuación, que son varios y son muy importantes para la escritura de un texto. Entre estos están la coma, que es la que tiene menos grado de pausa, por decirlo así. El punto y coma, que sirve para enumerar y tiene una puntuación, una pausa más marcada que la de la coma. Tenemos el punto, que se divide en tres tipos. Bueno, se divide en tres tipos. El punto seguido, punto aparte y el punto final. Dependiendo del punto que se utilice, la pausa será más larga o más corta. El punto seguido quiere decir que la oración terminó pero continúa ahí mismo. El punto y aparte divide los párrafos. Quiere decir que hay una pausa mayor. Y el punto final, que como dice su nombre, da finalidad al texto. Los dos puntos introducen una enumeración y también se pueden colocar después de las palabras de salud de una carta. Además, para introducir una cita y en oraciones que enuncian pero no enumeran también, nada más no para enumerar. Los puntos suspensivos quieren decir que la idea no se ha terminado, sino que sigue abierta, que puede seguir ahí. Los signos de interrogación son un signo doble que se utilizan para preguntas. ¿Por qué son dobles? Porque existe uno para abrir la pregunta y otro para cerrar, al igual que los signos de admiración, que se utilizan para exclamar sentimientos, emociones, como qué lindo día, o ay, y así. También son dobles porque tienen la misma función que el signo de interrogación, uno para abrir y otro para cerrar. De igual manera están los paréntesis, que son más conocidos por las citas o las o en la matemática. Los más conocidos, los paréntesis, son el corchete, la llave y el mismo paréntesis. Estos se utilizan tanto en la lengua española como en las matemáticas para operaciones y ecuaciones. También tenemos las comillas, que es un signo doble también, que abre y cierra. Estos se usan para las citas. O sea, tienen más usos, sin embargo, el más conocido son las citas. El último de estos signos de puntuación es la diéresis, que se utiliza encima de la U para indicar que ésta se va a escuchar. Porque recordemos que en ciertas conjugaciones de palabras de sílabas completas no se menciona como ge, gi, pero hay palabras como pingüino y vergüenza que conllevan el sonido de la U. Es por esto que se colocan los dos puntitos encima de ella. Existen varios tipos de oraciones. Entre estas están las principales, que son las sencillas y las compuestas. En las sencillas vemos que tienen un sujeto y un predicado. De ahí viene su nombre. Por ejemplo, Juan juega la pelota. La oración compuesta es un poquito más complicada porque cuenta con más de un predicado y se clasifican en coordinadas, que esas a su vez se dividen en copulativas, adversativas, disyuntivas, distributivas y explicativas. Aquí tenemos un ejemplo que dice: los niños estudian y sus padres trabajan. Las coordinadas están compuestas por dos preposiciones que son independientes, pero son unidas por un conector.
en este caso in. Aquí también tenemos las yustapuestas, que tienen dos proposiciones independientes, pero a diferencia de las coordinadas que se unen con un conector, las yustapuestas se unen con un signo de puntuación, como por ejemplo el punto y coma. Aquí vemos un ejemplo. María ve la televisión. Victoria juega. Por último, tenemos las subordinadas, que son un tipo de oración que tienen dos preposiciones, pero que son dependientes una de la otra. Estas se dividen en adjetivas, adverbiales y sustantivas. Aquí tenemos un ejemplo. El hombre dijo que vendría más tarde. Siguiendo la misma línea de las oraciones, tenemos el uso del sujeto y el predicado. El sujeto depende siempre o casi siempre del predicado. ¿Por qué? Porque dependiendo de si la acción a ejecutar está en plural o está en singular, va a variar el sujeto. Además de que hay oraciones que utilizan el sujeto tácito, es decir, que no es necesario. Como por ejemplo, abrimos la puerta. En esta oración escuchamos que su predicado es abrimos la puerta e inferimos que se refiere a la primera persona del plural, que es nosotros. Ahí no hubo necesidad de colocar el sujeto porque ya se infiere. El sujeto, olvidé mencionar, se divide en tácito, que es el que no se menciona, y en expuesto, que es el que sí se coloca en la oración. Por ejemplo, el niño juega. En esta oración, el niño es el sujeto. La coherencia y cohesión de los textos. Un buen texto tiene coherencia y cohesión. La coherencia se refiere a que existe una relación entre las ideas que componen el texto y la cohesión es aquella que se encarga de los conectores, de que estos conectores unifiquen todas las ideas y le den un sentido lógico al texto. Aquí tenemos las composiciones o estructura de los párrafos. Curiosamente, los párrafos son estructurados de manera individual, aunque todos componen un mismo texto o escrito. Y esta estructura va a depender del tipo de texto que se esté escribiendo. Por ejemplo, en un ensayo, el párrafo se compone de una introducción, un breve desarrollo de la temática de ese párrafo o de la idea central de ese párrafo y una breve conclusión para dar paso a otra temática en el próximo párrafo. Los procesos de la escritura, en la primera página mencionamos un poco sobre eso, y es que un buen lector debe de planificar, hacer esquema de lo que quiere tratar, para quién lo quiere tratar, cómo lo quiere hacer y qué quiere comunicar o qué quiere lograr con este comunicado. Después de tener estas ideas compuestas, pasamos a la elaboración de borradores, a plasmar nuestras ideas y con el tiempo ir formulándolas, revisando, corrigiendo, escribiendo, reescribiendo para lograr el resultado final que deseamos. El formato de texto no es más que darle una estructura formal al mismo, utilizar el mismo tipo de letra, cuyas fuentes más utilizadas son el Arial y el Time New Roman, que son las que le agregan un poco más de formalidad al asunto, darle un
Entre esas letras darle un mismo número, no poner unas letras más pequeñas, otra más grande, para que se vea unidad, se vea algo uniforme. Sí pueden modificar el número de letra y colocar en negrita los títulos y subtítulos. Eso le agrega un toque más estético. También darle un interlineado a todo el texto, justificarlo para que se vea en forma bien estructurado y así tener una vista más agradable del mismo. Esto le da profesionalidad. Bueno, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado y nos vemos en una próxima. Hasta luego.